viene Gus. Hola, Claro. ¿Cómo está? te hiciste esperar, te Dice, hiciste espera, rogar. no sé qué pasaba, no sé qué pasaba. No, bueno, yo también estoy con internet del lugar, no estoy en mi línea de... Así que también estoy en Miami. Te escuché que también vas a estar en México. Mañana estás un taller ahí en Miami y después para Sí, 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 México. sí, sí, sí. Estoy Qué bueno. contenta, estoy en el mix de el descanso, preparando el fin de semana, así que ay, mi cuerpo está distendido. Regulado. Regulado, bueno, y la idea nada, de este vivo, de este encuentro, es compartir con todas aquellas personas que, bueno, ya hay un grupo que casi está Ya completo está de ese retiro, completo, ya y está ya está completo, completo. ya Bueno, está y completo. quedan lugares para el Exacto. para el otro grupo. Ahora que contamos un poquito de qué se ahora trata. contamos. Pero la idea de este vivo que le sugería a Gus es simplemente, bueno, como encontrarnos para compartir algo que quien te conoce, Gus, eh, no sé, se siente de lejos esta conexión tuya con tu espíritu, con lo espiritual, con esa parte tuya tan amorosa, que se te nota y se siente. Entonces, a mí particularmente me gustaba generar este encuentro para eso, para que hablemos de eso que a vos te mueve, y a mí también, pero A que a vos, todos, a a todos nos todos, mueve, ¿no? A todos nos mueve el espíritu. A veces estamos más abiertos, a veces menos abiertos, a veces escuchamos más, a veces escuchamos menos, pero todo lo visible se mueve por una fuerza invisible que es la fuerza del espíritu, ¿no? Pero es cierto, en mi vida desde muy pequeño esa conexión con el espíritu fue algo que siempre me movió, ¿no? sí, Y siempre me hizo estar así como, no sé, en lugares muy especiales, especiales no por sí, fantásticos, sino por a veces periféricos, a veces tangenciales, a veces centrales. Bueno, y la espiritualidad franciscana en mi más tierna infancia, adolescencia, fue la primera que albergó este ser que era, que nadie lo entendía, ni yo mismo me entendía mucho, ¿no? Y bueno, hemos hablado, ¿no? Bueno, de ese accidente que tuve muy pequeño y todo, ya ahí, esa conexión que empecé a tener con estas fuerzas del espíritu que nos guía. Así ah, que, bueno. Gus, ¿y por qué Asís? ¿Por qué, más allá de, por qué elegiste ese lugar que para mí, el día que fui por primera vez y fui de grande y embarazada de mi hijo Rufino, que ahora está anotado en en el retiro, vamos a eh, conocer el gran lugar de San Rufino, ¿no? exacto. Exacto. Bueno, para mí fue un lugar donde encontré una energía diferente a otros lugares. Por qué elegiste Asís? Bueno, viste que a veces las cosas que uno ama, uno no las elige tan directamente, sino que esos lugares o esos seres también te van eligiendo, es como una elección mutua, ¿no? Te diría que para mí la conexión con la espiritualidad franciscana y el espíritu franciscano fue desde siempre. Y bueno, y para todos los que estamos un poco en ese camino, ir a Asís es como, no sé, como para los musulmanes ir a la Meca, como para los judíos ir al Muro de los Lamentos. No sé cómo será la significación para cada uno dentro, pero imagino algo de esto, ¿no? Como ir a Asís es como ir al lugar de la fuente. Entonces, bueno, la primera vez que fui, creo que a muchas personas que a veces por turismo pasan un día por Asís, todos los que pasan se sienten que algo especial los toca, ¿no? Y siempre dice la gente, yo acá tengo que volver, y después a veces nunca hay posibilidades de volver. Bueno, yo volví varias veces y en una de esas sentí que esa sensación de conexión, ¿no? Como era un lugar donde yo me sentía en conexión realmente como con la vida, con la naturaleza, con las personas,
como mi sistema nervioso no estaba en ninguna alerta y estaba en conexión. Entonces ahí algo de lo sutil pudo ser escuchado por mí. Entonces cuando bajaba mis alertas, lo sutil lo podía escuchar. Entonces en uno de esos viajes sentí que esa conexión que estaba teniendo, esa gracia que estaba teniendo, también la podían tener otros. Entonces me acuerdo que estaba con Dami y le dije, esto que siento quiero que también lo sientan otros. Me gustaría que otros vengan a sentir esto y que fue un poco también tu invitación, ¿no? Cuando pasaste por la experiencia dijiste, bueno, a mí me gustaría que esto que yo sentí también compartirlo con mi comunidad y así fue que generosamente también abriste esto para que la gente que te conoce también tenga la posibilidad de tener ese tipo de experiencias. Y así es porque, bueno, en el origen es porque es el lugar que dio vida, ¿no? A San Francisco, a Santa Clara, una espiritualidad, pero que reunió a lo largo de los siglos las diferencias. Y eso para mí es un tema de vida de siempre. Cómo unir las diferencias, cómo en nuestro trabajo con constelaciones, ¿no? Cómo trabajamos con el principio de la inclusión, cómo traer a lo excluido al centro del corazón. Y creo que Francisco, no sé, su móvil más profundo era, todos tienen el mismo derecho, no puede haber excluidos. En su época, representados por los leprosos, pero todos tienen el mismo derecho de pertenecer. Entonces me hizo mucha resonancia por mi historia, por mi vida, por mi identidad, el derecho a la pertenencia, ¿no? Entonces, bueno, ahora te digo y se me vuelve a poner la piel de Ay, gallina. sí, a mí también. Porque creo que es un, no sé, un regalo muy sagrado y creo que con nuestro trabajo, creo que algo de las cosas para mí más hermosas que podemos transmitir es que todos tenemos el derecho a pertenecer, a ser hijos de la creación, ser partes de la creación, no hay elegidos, no hay excluidos, y, no sé, y así es porque para mí representa un lugar donde el amor se siente en la acción concreta. Mira, para mí la experiencia de vivir ese retiro fue muy reveladora, porque me tocó en un momento de mi vida que, más allá de que ya estaba desplegando lo que quería o lo que de alguna manera estaba encaminado para mí o era algo que se desplegaba en mi vida con facilidad, yo sentí que todavía había una brecha de división entre mi, que me había separado de mis creencias más profundas, de una niña muy enojada con la iglesia, con cosas que me habían pasado. Entonces, para mí, yo la vivencia que tuve de Asís fue una reconciliación. Me reconcilié con partes mías del pasado y recuperé a una niña que tenía visiones, que tenía ideas, que era muy creativa, que la había excluido de mí. Por eso Mm, para mí Asís fue un encuentro conmigo y también un encuentro con esa espiritualidad inocente, genuina que todos somos. Cuando comparto mi experiencia en Asís, digo que Asís es milagroso, pero no sé qué es para ti el milagro. Para mí el milagro es la sensación de conexión con lo más profundo de nosotros y con todas las cosas. Entonces, esa sensación que la tengo en el cuerpo y me erizaba cuando vos lo decías, es como si en Asís hubiese comprendido un montón de cosas de mi tiempo, de mi línea de tiempo, que hoy me hacen ser quien soy. mm, Es como si hubiese recordado un origen, ¿sí? Y también cerrado un movimiento interrumpido, amoroso, de mí conmigo, porque ya qué hermoso, no hay otro. hermoso. Sí, no hay otros tampoco que dicen que cómo es, con quién sí, con quién no, cómo se accede a la gracia de Dios, ¿no? Entonces creo que Francisco como
¿no? Tomando la idea de Campbell, ¿no? Como el viaje del héroe. Él hizo su viaje, ¿no? Y eso implicó etapas muy difíciles en su vida, pero como siguió algo del pulso de su corazón, todavía después de 800 años sigue vivo, ¿no? Cuando algo está realmente tocado por el impulso del corazón, nunca muere. Exactamente. Entonces, creo que, y así es un lugar físico, real, pero también es un espacio adentro del corazón de cada uno, Total. ¿no? Entonces creamos esta experiencia porque, bueno, porque forma parte donde creamos contextos para que algo suceda, pero aún así esa energía está adentro nuestro y podemos acceder cuando querramos. Eh, Así que tampoco nadie está excluido. Así que para mí volver a hacer este retiro después del Pandemia. tiempo difícil que vivimos, ¿no? Como pandemia, como va a ser volver después, ¿no? Como de toda esa experiencia al reencuentro, a reencontrarnos con las personas. De hecho, la última charla que hicimos sobre el retiro, yo estaba allá en Asís, Es vos estabas verdad. eh, vos estabas en Uruguay, bueno, y estuvimos ahí, ¿no? Volviendo a crear los puentes, a crear esas relaciones como amorosas, amistosas con las personas, como hay todo un camino, ¿no? Que se va preparando para que cuando podamos estar allá, como haya algo como la fiesta ya esté armada para que después podamos celebrar y festejar todos juntos esa semana que, bueno, que como sabés, como lo viviste, tiene como momentos, ¿no? Momentos que son muy hacia adentro, momentos hacia afuera, momentos de diversión, momentos de tragos y spritz en el atardecer, momentos de silencios profundos, ¿no? Como la idea del retiro es que puedas como escuchar la voz de lo sagrado adentro tuyo. Y la vas a escuchar por doquier, porque te va a hablar por todos lados. Entonces, vamos a hacerlo en comunidad, los vamos a divertir. Como decía Vero, ¿no? Había 2 semanas. La primera semana ya ese grupo se completó, ya quedó completa, así que eso es una bendición, que ya tengamos un grupo completo para eso. Y bueno, la segunda semana, que cuando entren en la página van a entender y ver todo de qué se trata, en esa semana todavía quedan como algunos lugares, así que estamos ya todos como de alguna manera en ese peregrinaje del alma, ¿no? Que es, bueno, ¿a qué nos queremos abrir? A cómo me abro a la voz del Espíritu y caminar junto a Él para, en este momento de mi vida, ¿qué es para mí lo más significativo? ¿Qué necesito hacer? ¿Cuál es el impulso hacia donde necesito restablecer una conexión, como dijiste, ¿no? Y bueno, de eso se trata. Así que yo estoy con Dami, que bueno que lo hacemos y lo coordinamos juntos, estamos muy, muy contentos, agradecidos, como hay un flujo, ¿no? que nos va llevando. Ya, ya empezamos, porque hay que hacer los pedidos, ya hicimos los pedidos en Sí. los lugares que nos reciben, y bueno, en algunos lugares ya nos fueron respondiendo, qué bueno que podamos volver. Así que bueno, es lindo saber que ya hay otras personas que están como esperándonos. Sí, Y en este tiempo algo lindo se va a ir generando entre nosotros también. sí. Yo siento que somos convocados, como dijiste vos, pero también se va creando en sintonía con los que se van sumando a la experiencia. Así es. Así Juntos es. estamos creando la experiencia que la viviremos en el cuerpo y cada uno a su tiempo y a su manera en relación, ¿no? En relación con todos, Exacto. entre nosotros mismos y con el espíritu y con el lugar. Y bueno, y ahí está, hay una fuerza que se está creando desde ya, Exacto. porque ese era mi motivo también de este encuentro, más allá de compartir que quedan esos lugares disponibles para la segunda fecha, que se la voy a decir a alguien que escribió ahí. La segunda fecha es del 21 al 28, ¿verdad, Gus? Del 21 al 28 de mayo, exacto. Bien, Exacto, sí. Eh, bien. ¿Y por qué? Contame quiero que cuentes algo que a mí me, me impactó. Una de las cosas que me impactó, más allá de lo revelador de ese proceso de 7 días,
eh, me impactó la historia de San Francisco y conocerla desde el hombre. Conocer que San Francisco era un visionario. Y eso me llegó tanto al corazón que me hizo conectar con una parte mía que también visionaba y que sigue visionando. Y que esa visión está al servicio de todos, no Así de es, unos pocos. así es. Contanos eso de el hombre, ¿no? Porque para Bueno, mí eso es San Francisco. bueno, Francisco como parte de una familia de mercader, ¿no? Su padre mercader de telas, como así está como no dividida, pero sí está como marcada entre la parte alta y la parte baja, ¿no? Los rojos y los azules, la nobilísima parte de Sopra y la magnífica parte de Sotto, ¿no? Como los azules y los amarillos, perdón, los azules y los rojos. Entonces, en esa época, ser caballero era ir a las cruzadas, ¿no? Que era un movimiento tan sostenido en una idea, como quizás hoy podemos decir, tan loca, ¿no? Que es ver un enemigo en otro que proclama otra fe. Eh, ¿No? Entonces, Francisco, como el joven en ese momento, claramente iba a ir a eso porque ahí tenía títulos de caballeros, pero no pudo ir porque enfermó. Eh, y en esa enfermedad tuvo sueños. Y en esos sueños se dio cuenta que su camino era otro. Lo hago hipersintético, ¿no? Y bueno, y ahí empezó un poco su camino, pero la parte más visionaria, como esto que vos decís, y de que algo que trasciende el tiempo, el espacio, la cepa que está al servicio, es que en la época medieval, primero que las personas accedían como a lo que se llamaba las indulgencias o el acceso a lo sagrado, solamente los nobles, los cultos o los que tenían dinero y pagaban por eso. Eh, y Francisco siempre tenía como una mirada en como, ¿qué pasaba en la periferia? ¿Qué pasaba como con los pobres? Como que la pobreza, digamos, la pobreza es la pobreza, pero es mucho más que la pobreza, ¿no? Como en ese momento eran quizás los leprosos, los como los analfabetos, la gente en ese momento no leía, eran solamente los cultos eran los que podían leer. Entonces, él luchó mucho para que todos tengan acceso a ese, como a ese regalo divino. Entonces, ahí hay un lugar que se llama Santa María de los Ángeles, la Porciúncula, que significa el pequeño corazón dentro del gran corazón, donde ahí fue donde vivió Francisco con sus primeros seguidores, ¿no? Como todo iniciador, los iniciadores corren riesgos muy grandes porque no son comprendidos, quedan por fuera, pero esa fuerza del inicio la sostuvo gracias a la conexión con su propósito, ¿no? Algo que para vos es tan importante y trabajás tanto con la conexión con el propósito. Y su propósito era sostenido por algo mucho más grande. Por eso pudo sostener esa sensación de marginalidad hasta que empezó a sentir que no había forma de estar marginal, porque siempre estaba en conexión con su propósito y eso era estar en conexión con Dios. Entonces, él tuvo esa visión de que cada persona que entra a ese lugar recibe la gracia por siempre y en eternidad, ¿no? Entonces, es como un regalo para siempre, para alguien que, digamos, que en su momento era, no sé, como pedido a través de las normativas oficiales, de las bolas papales, las bulas papales, todo esto, pero él tuvo una visión de decir, esto es para todos, nadie puede quedarse fuera de este corazón. Entonces, creo que eso a mí también me conmovió mucho siempre, siempre, siempre. Ay, Gus, me emociona. Te juro que lo siento muy profundo. Todo esto que estás compartiendo. Resueno y es para todos, ¿no? Y, Es para aquellos que pueden estar y tomarse ese tiempo para ir al retiro y para aquellos que están escuchando, así es. sí, y es para todos. Y lo único que tenemos que hacer es entrar en ese lugar sagrado y,
y más nada, y creer que sí, que todos podemos. A mí me Y sabes pasó, que te voy a sí, decir algo que mientras te estaba hablando se me hizo como algo muy profundo, ¿no? Como eh, él como hombre ser humano, ¿no? sí, Como claro, como humano, siempre, como ser humano, como siempre, también es como para mí en la vida fue siempre lidiar con eh, como, qué tengo que hacer para merecer algo, como si tuvo la idea de que tengo que conquistar algo del merecimiento. Entonces, por supuesto que hay cosas que se logran por acciones, pero también hay un merecimiento esencial, profundo, que no requiere que hagamos nada. Es como, sí, es como la gracia dada por sí misma, ¿no? Y creo que eso, tocar ese lugar, por lo menos de tanto en tanto, es muy importante. No tenemos que hacer nada para ganarnos esa conexión con lo sagrado. Eso ya es dado. Tenemos que hacer cosas para otros resultados, pero no para ese. No hay que hacer algo para ganarse la conexión con Dios, con lo sagrado, con lo divino. Eso está dado de por sí. Lo que tenemos que hacer a veces es cómo la reconquistamos o cómo nos reconectamos, ¿no? Porque creo que muchas veces nos desconectamos de esa conexión. Y para mí este retiro y todo lo que va sucediendo en la previa es también como una forma de que me vuelve a recordar cómo reconectarme y no olvidarme de eso. Eh, que hay algo que ya está dado por sí, que somos quienes somos y no tenemos que hacer nada para tener el abrazo de lo divino y lo sagrado y de Dios en nosotros. ay, lloro. Bueno, Mm, hay que hacer espacio para abrazar eso mm, y, y transitar el camino de esa comprensión, de que no hay que mm, hacer nada para conectar con esa parte nuestra, con ese merecimiento y que no necesitamos eh, y que es de todos. exacto. A mí, Solo abrirnos. a mí me llega profundamente esto que es para todos, porque realmente así lo comparto, así lo vivo, así fui desde chica que me revelaba y me seguiré revelando ante las cosas que creemos que son para algunos. Recuerdo, voy a contar algo divertido, Gus, que no sé si sabes, y que a la gente le encanta que cuente estas cosas. Recuerdo el día que me formé como lectora de registros akáshicos y empecé a hacer prácticas y yo decía, y había una oración que tenía que decir, yo soy la alumna, viste, la oveja negra, ¿no? La que Claro. hace lo que está mal. Entonces me recuerdo que viniendo, hoy lo dije justo, recuerdo que viniendo en el auto con mi hija de 11 años, le dije, Mile, abrime los registros. ¿Qué, mamá? ¿Estás loca? No, abrime los registros, todos podemos. Esto no tiene que ser con una oración, esto es algo que es de todos. Yo te voy a hacer una pregunta y vos, bueno, y es esa cosa de experimentar que no Mm, hay nada que te separe, que lo que te separa es una creencia, es algo que es tuyo y que vos pusiste ahí adelante para conectarte con lo más grande, lo divino, no sé, lo que nos mueve a todos. así es, así es. Después hay fórmulas que son como llaves y cerraduras que Sí, eso aprendemos sí, también. por supuesto, ¿no? Pero no hay, creo que por suerte estamos ahora en este momento de la existencia viviendo donde como lo críptico, lo oculto ya no es más, como el acceso al conocimiento, el acceso a la sabiduría. Esto es ahora es más interconectivo, abierto, colaborativo. Es a través de eso que vamos encontrando como el encuentro profundo con el ser. No, entonces creo que eso es así, para mí también yo comparto mucho con eso, como todos tenemos la posibilidad. Sí, Después, obvio, hay formas, como hacer algo con elegancia requiere un ritual para eso, sí, ¿no? Y eso claro, una sabemos, ¿no? maestría.
cuando hacemos, que preparamos, que ponemos, ¿no? Como esa cosa ritual de los mantelitos, la flor, la vela, todo lo bello que hace que también, ¿no? El mundo del espíritu se siente atraído por eso bello, que acompaña. Sí. Ay, Gus, qué placer escucharte. Bueno, así que todas aquellas personas que estén, que sientan y resuenen, vamos a dejar acá abajo el link para que si quieren pueden hacer todas las preguntas y bueno, y sumarse a esta Un segunda gusto. semana de caminar los pasos de San Francisco de Asís. Sí. Junto al espíritu en la primavera europea que Ah, siempre tiene como una alegría especial, sí, una alegría especial. tal cual. Y otra cosa que me gusta de esto, cómo lo abordás no sé, en el seminario, ahí en el retiro, es esto de mirar a San Francisco el hombre, que si hay algo que me identifica a mí personalmente, es como mostrar la humanidad, ¿no? Hay veces que en este camino las personas se creen que porque, no sé, te pusiste al servicio con las constelaciones familiares o te empezó a ir bien o yo qué sé, tenés la vida solucionada y no te tocan las mismas cosas que a todos. Y a mí me gustó muchísimo y me inspiró siempre la historia de San Francisco por su rebeldía y por su humanidad. Ujú. Y, y como la inspiración de encontrarnos en ese lugar humano que también, me acuerdo cuando dijiste en no sé en qué momento dijiste, porque San Francisco se enfermaba mucho, murió muy joven, Ujú. Así ¿no? es. Entonces, ¿cómo también podemos conectar con nuestros dolores, con nuestras miserias, con lo que a veces no nos sale tan bien, pero para sacar de ahí eh, nuestro, nuestros dones, talentos y nuestra fuerza para seguir caminando nuestro camino de vida? Así es que nada trastoca nuestra dignidad como seres humanos y espirituales. La vida siempre es con tensión. Sin tensión la vida no se despliega y a cada uno le tocará en el área que le toca. Eh, para mí cada vez más es un aprendizaje muy profundo. Como yo tenía muchas ilusiones de llegar a un momento donde no iba a haber tensiones. La famosa idea de la meseta, pero acá cuanto más voy creciendo, cuanto más voy entrando en las profundidades de la oscuridad y en la luz, cada vez entiendo más que la vida es contención. Eh, como estar parado, es una tensión entre la fuerza de la gravedad y los músculos. Entonces hay una tensión que es orgánica, que posibilita que la vida fluya. Después hay tensiones que son no sé, enfermantes, o hay tensiones que son desconectantes, pero hay una tensión que es esencial, ¿no? Y creo que saber que en la vida nos suceden cosas y nos van pasando cosas. Y lo importante, antes quizás yo pensaba, bueno, que no me pasen las cosas. Y ahora cada vez digo, no sé, sea lo que sea que me pase, poder tener la fortaleza, la sabiduría para saber cómo afrontarlas. Porque ya sé que si no, todavía tengo un anhelo infantil que no me pase, Total. ¿no? Y para mí fue un crecimiento importantísimo y cada vez lo voy revelando un poquito más, ¿no? Entonces, también la idea de salir de las ideas ilusorias, solamente de florcitas, ¿no? La vida de San Francisco tiene una parte muy romántica, pero una parte también muy difícil de transformación, de elecciones, de decisiones, como la de todos. Total. Pero si te guía un pulso que es la conexión con lo que es sagrado para vos, eso tiene un recipiente donde ser sostenido. ¿No? Y creo que eso para mí, o sea, para mí eso es belleza, es como algo que me dijo, bueno, tranquilo, Gustavito, tranquilo. Es con un poquito de tensión, ¿no?
Así que creo que eso es lindo sabernos que nos acompañamos un poco en eso, en esa tensión, nos sostenemos, nos miramos con buenos ojos, sabemos que cada uno está en un momento de su vida, en algo, en su corazón, y todos podemos sostener el camino del otro en comunidad. Todo eso, no sé, para mí es lo que sucede en esa experiencia, y eso es amor. Sí. Ay, Gus, qué lindo. Bueno, Pero ¿qué? gracias Gracias a ti. por compartirte y compartir tu vivencia y bueno, y por compartir también tu oración, ¿no? Que cuando te conocí me recordaste que Francisco no era solo mío, sino que es de todos. Esa no me la olvido más, ¿eh? Claro. ¿Esto lo pusiste por mí? Claro, porque yo llegué, la primera vez que conocí a Vero, llegué y tenía la oración de San Francisco, haz de mí un instrumento de tu paz, una oración que, no sé, que cualquier ser humano en todo, sea donde sea, la puede, no sé, rezar, leer, ser un instrumento de paz, ¿no? Yo pensé que, ay, no sé, alguien le dijo y la vi ahí, y dije, qué lindo, y él dijo, no, también es mi guía, y dije, ay, qué También bueno, es mía. ¿Qué te claro. crees? Y ahí recordé que es de todos, una Sí. vez más. Bueno, gracias, Gus. Gracias. Quiero en este vivo mandarle un saludo a mi mamá, que la vi ahí y está mirando. Qué bueno, mami, que estés utilizando la tecnología para ocupar tu tiempo y para conectarnos ahí. Así que te amo con todo mi corazón. Te quiero mucho, mami. Y bueno, gracias a todos también, los que están ahí, escucharon, resonaron, se emocionaron, no sé, sintieron esa sensación de la piel de gallina, como me pasa a mí y le pasó a Gus. Y bueno, y todo eso es parte de lo que también somos. Gracias, Gus. Gracias, Vero. Seamos instrumentos de la paz, trabajando con nuestros propios conflictos y sanándolos y reconciliando los conflictos adentro para poder también ser afuera instrumentos de paz. Todo lo mejor en tu gira por allá, que seas no sé, bendecida y toda la gente se nutra de todo lo que pongas al servicio. Igualmente, querido amigo, te quiero Gracias, y te gracias por quiero. estar siempre. Nos vemos en Asís. Nos vemos en Asís. Qué amor. Gracias. Chau, chau. Chao.